En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno podernos encontrar nuevamente con el Señor para escucharlo. Todos los días nos está indicando caminos nuevos para hacer de nuestra vida una vida de acuerdo a su voluntad. Vale la pena estar atentos entonces, escucharlo, meditar su palabra, llevarla al corazón para luego ponerla en la práctica de cada día. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 15 de San Mateo. Nos dice así el texto: En aquellos días, unos fariseos y letrados de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores? Pues no se lavan las manos antes de comer. Y llamando Jesús a la gente les dijo: Escuchen atentamente. No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él respondió: Toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Palabra del Señor. El Señor sigue enseñando, sigue anunciando el reino de Dios. Y por donde quiera que Él va, siempre va causando escozor en muchas personas, porque Él viene de verdad a enseñar con autoridad. Por eso los fariseos y los escribas aquel día se escandalizan. Ellos dieron fuerza de ley a múltiples tradiciones, como el lavarse las manos antes de comer. Hoy nosotros también podemos pensar que a veces le damos fuerza de ley a tradiciones que no tienen sentido. Por ejemplo, pensemos en las cadenas que se distribuyen. ¿Cuántas personas están acostumbradas a colocar en los templos hojas? Por ejemplo, oración a San Judas Tadeo, y dicen: haga esta oración, cópiela unas cuantas veces y déjela en distintas bancas de una iglesia, y verá que en pocos días obtendrá lo que le está pidiendo al Señor. Esa es una tradición totalmente equivocada. Dios no se vale de esas artimañas para poder actuar a nuestro favor, porque Dios nos ama y sabe cuánto lo necesitamos. De tal manera que los fariseos y los escribas, cuando ven que Jesús y sus discípulos no hacen lo que ellos piden, comienzan a interrogarlo. Así le presentan a Jesús la oportunidad para exponer claramente sus enseñanzas. Jesús le responde desenmascarando la aberración a que habían llegado en su manipulación de la ley, y condena todo culto falso y farisaico, las tradiciones que esclavizan y que matan el espíritu hasta el mandamiento más sagrado. A continuación, y dirigiéndose a la multitud, vuelve a la pregunta inicial de los fariseos y expone su nueva enseñanza con la comparación sobre lo que de verdad contamina o no a la persona. Lo que contamina al ser humano no es lo que come, lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón y que se ha construido en su mente. Los fariseos están escandalizados. Los discípulos no saben a qué atenerse. Y a lo mejor nosotros quizás no acabamos de comprender
hasta qué grado de perversión había llegado aquella sociedad en manos de sus dirigentes políticos y religiosos, a quienes Jesús llamó guías ciegos, a los líderes oficiales del pueblo. Hoy nosotros también tenemos que abrir muy bien los ojos, los oídos, estar atentos a los contenidos precisos de fe, a las enseñanzas directas del Señor, porque aún dentro de la iglesia también encontramos falsos guías, falsos profetas, sí, falsos profetas que nos quieren también desorientar. Pero la ceguera es tanto de los líderes como del pueblo. Caminan juntos como dos ciegos sin que el uno pueda ayudar al otro. Por eso es necesario abrirnos directamente al Señor y estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Pedirle todos los días que nos siga iluminando con la presencia del Espíritu Santo. En el fondo, todas aquellas tradiciones de pureza legal no tenían otro objetivo que el de preservar la identidad del pueblo judío como pueblo elegido por Dios frente a todos los demás pueblos. Y esto en realidad lo que ataca a Jesús, yendo a la raíz de lo que hace a la persona pura e impura, digna o indigna ante Dios, lo que sale de su corazón y se traduce en sus acciones, no la clase de alimentos que entra por la boca. Jesús no condena las tradiciones humanas por sí mismas. ¿Cuántas tradiciones bien hermosas existen y existían en ese tiempo? Sino que en lugar de aclarar, oscurecen la ley divina. Muchas tradiciones oscurecen la ley divina. Cristo no suprime a los profetas, los escribas, los maestros por sí mismos, pero sí, en la medida en que ellos con sus deliberaciones sofocan el significado genuino de la revelación divina. Así los fariseos que contravienen este principio ya no son los custodios de la plantación divina. La verdadera viña ya no es Israel, sino la iglesia. Los discípulos de Cristo deben insistir más en la interioridad de la ley, en el amor a la palabra de Dios, en la puesta en práctica de lo que el Señor nos dice. Las observancias religiosas demasiado detalladas nivelan los valores. Este fue el caso en el legalismo judío. Con base en el legalismo, los escribas y fariseos incriminan a Jesús y a sus discípulos como transgresores de las tradiciones, en virtud de una jerarquía de valores ineludible. Jesús lidera la discusión sobre otro tema: la transgresión de los mandamientos de Dios en nombre de las tradiciones humanas. Dios le dio al pueblo 10 mandamientos, bien precisos y muy corticos, suficientes para contarlos con los dedos de la mano, suficientes para poderlos llevar a la memoria y al corazón, y así poderlos practicar. Pero las tradiciones de los fariseos los multiplicaron, llegando a más de 360 pequeños mandamientos. ¿Quién se los aprende y quién los pone en práctica? Y sobre todo que introducen muchas tradiciones que desenfocan lo que el Señor quiere y distraen a la gente en la práctica de su fe. El Señor, que es Maestro, nos enseña de manera sencilla cómo deben ser nuestras relaciones con Él. Por eso Él toma los mandamientos y los resume en uno solo, que tiene 2 vertientes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ya todas las demás cosas que le podamos añadir, sencillamente que sean expresión de nuestro amor sincero. El Señor elimina todo fundamentalismo y absolutización de las tradiciones.
La impureza del hombre no proviene de la comida que consume, sino de lo íntimo del mismo hombre. Los escribas y los fariseos están escandalizados de esta respuesta. Muestran su ceguera al no ver la jerarquía de valores, la funcionalidad de la ley en la vida del hombre. Con esto se excluyen del reino de Dios, puesto que se han convertido en plantas inútiles, en guías ciegos. Materializar la religiosidad reduciéndola a observancias externas es una búsqueda de tonterías falsas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros todavía promulgamos la idea de que las damas solamente pueden llegar al templo cubriéndose la cabeza con una pañoleta? Una hermosa tradición que perduró durante siglos en la iglesia. Valdría la pena mirar su significado, de tal manera que eso es una tradición que se superó hace algo más de 50 años. Aún así hay personas que lo sostienen. Pues no, lo que debemos buscar es que todos podamos entrar al templo sencillamente con un corazón dispuesto para encontrarnos con el Señor y con la comunidad y en la celebración de los sacramentos, alabar, bendecir y agradecer al Señor. La verdadera vivencia de la fe reside en el amor que Dios nos brinda para darnos al Hijo que se hace el verdadero pan de vida para todos y cada uno de nosotros. Vale la pena entonces tener mucha claridad. ¿Qué quiere Dios de verdad de nosotros? Para que vivamos nuestra fe de una manera sencilla, sin dejarnos arrastrar por muchas equivocaciones que pueden también ir creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cultura. Oremos. Ven, Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, derrama en mí tus frutos, amor, alegría y paz, paciencia, amabilidad y bondad, fidelidad y humildad, continencia y castidad. Lléname, te lo ruego, de tus sagrados dones, sabiduría, entendimiento y consejo, ciencia y fortaleza, piedad y temor de Dios. Así, junto con mis hermanos en la gran familia de la Iglesia, podré recorrer el camino de la santidad y ser testigo fiel del reino. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora nuestra, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.